Hoy vamos a hacer cupcakes de vainilla y necesitamos estos ingredientes. Para el bizcocho, 200 gramos de harina de trigo tamizada, 200 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla sin sal, 2 huevos talla L, 160 mililitros de leche entera, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, 1 cucharadita y media de levadura química o polvo para hornear y media cucharadita de sal. Y para la buttercream, 300 gramos de azúcar glass, 300 gramos de mantequilla sin sal y 1 cucharadita de esencia de vainilla. Lo primero que haremos será añadir la levadura química o polvo para hornear y la sal en el recipiente donde tenemos la harina que previamente hemos tamizado. Revolvemos con unas varillas para que todo se mezcle bien y reservamos para utilizar más adelante. A continuación, en un bol grande, ponemos la mantequilla a temperatura ambiente cortada en daditos y echamos el azúcar. Y con una batidora eléctrica de varillas batimos a media potencia entre 5 y 10 minutos. Es importante que los ingredientes que utilicemos para esta receta, como por ejemplo la mantequilla, la leche y los huevos, estén a temperatura ambiente para que el bizcocho nos quede perfecto, por lo que recomiendo sacar estos ingredientes del frigo una hora antes de empezar con la receta. Ahora que ya tenemos incorporado el azúcar con la mantequilla, vamos a añadir los huevos de uno en uno, pero antes los vamos a romper un poco con un tenedor para que sea más fácil integrarlos en la mezcla. Echamos el primer huevo y batimos hasta que se incorpore completamente antes de añadir el segundo. Seguimos batiendo hasta que tengamos una mezcla homogénea. A continuación vamos añadiendo la harina poco a poco. En mi caso la voy a echar de 3 veces. Batimos con la batidora de varillas a baja o media potencia para no batir en exceso la masa. Nada más que veamos que la harina se ha incorporado a la mezcla, echamos un poco más de harina y seguimos batiendo. Es muy importante no pasarse batiendo, porque corremos el riesgo de que el bizcocho no nos quede tan esponjoso y tierno como nos gustaría. Echamos el resto de la harina y batimos hasta que se incorpore totalmente. Ahora en el recipiente donde tenemos la leche echamos la esencia de vainilla y revolvemos para que se mezcle. Continuamos batiendo la mezcla a media potencia mientras echamos la leche poco a poco. Cuando hayamos echado toda la leche, batimos un minuto más y ya tendríamos la masa de bizcocho hecha. Nos tiene que quedar más o menos con este aspecto. Ahora con una cuchara de helado vamos rellenando las cápsulas hasta la mitad o 2/3 de su capacidad. Si no tenéis una cuchara de helado, podéis utilizar un par de cucharas o una manga pastelera. Yo os recomiendo usar una cuchara de este tipo porque así conseguiremos que todos nuestros cupcakes tengan la misma cantidad de masa. Cuando estén todas las cápsulas llenas, damos unos golpecitos contra la mesa para allanar y metemos las bandejas en el horno a media altura. El horno lo tenemos que tener precalentado a 160 grados con calor arriba y abajo y sin ventilador. Con esta temperatura nos quedan planitos. Si queréis que suban un poco más, ponerlo a 170. Una vez pasados unos 20 minutos o cuando veamos que están doraditos, los sacamos y comprobamos que están hechos clavando un palillo en el centro. Si sale limpio, significa que ya están hechos. Los dejamos reposar 5 minutos en la bandeja. Y mientras tanto vamos a pintarlos con almíbar para que queden mucho más jugosos. Para hacer este almíbar solo hay que poner un cazo en el fuego y disolver 50 gramos de azúcar en 50 mililitros de agua. Echamos unas gotitas de esencia de vainilla y cuando arranque a hervir lo dejamos 2 minutos y apartamos del fuego. Pasamos los cupcakes a una rejilla para que se terminen de enfriar y mientras tanto terminamos de hornear el resto de masa que nos queda. En total nos han salido 16 cupcakes jugosos y tiernos. Mientras terminan de enfriar, vamos a hacer la buttercream. Para ello, en un bol echamos la mantequilla a temperatura ambiente y con la batidora de varillas batimos hasta formar una crema suave y esponjosa. Añadimos el azúcar glass y continuamos batiendo, primero a baja potencia para no formar una nube de azúcar y cuando empiece a integrarse con la mantequilla, subimos la potencia al máximo. Después de batir aproximadamente durante 5 minutos, ya tenemos una crema más clara y esponjosa.
Añadimos la esencia de vainilla y continuamos batiendo durante 2 minutos más para que se integre completamente. Como veis, nos ha quedado una buttercream de vainilla con una textura firme y esponjosa. Rellenamos una manga pastelera desechable ayudándonos de un vaso alto. Y ahora ya podemos decorar nuestros cupcakes. En nuestro caso hemos utilizado una boquilla de estrella cerrada que da un resultado bastante bonito. Ahora, para terminar, vamos a poner unas perlitas de azúcar. Y ya tendríamos nuestros cupcakes de vainilla listos para comer. Se conservan bastante bien a temperatura ambiente, pero si hace mucho calor los podemos meter en el frigo y sacarlos 1 hora antes de servir. Espero que los hagáis en casa y nos dejéis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!